Y como veis, hoy presentamos los datos de nuestro habitual barómetro sobre hábitos de compra y consumo, que ya vamos por la 9ª edición. Es decir, ya llevamos una buena trayectoria desde 2020 analizando estos cambios que se producen en el consumidor. Como siempre, también comentaros que este es un estudio que realizamos en colaboración con el Instituto 40DB, Instituto de Investigación de Mercados, de Investigación Sociológica, con el que llevamos colaborando ya desde el inicio de este proyecto. Y a nivel de metodología, también recordaros un poco de cuál es el ámbito de este estudio. Hemos preguntado a unos 500 consumidores sobre sus nuevos hábitos de compra y consumo, consumidores de más de 18 años residentes en España, y donde hemos establecido en la muestra cuotas según datos del INE en cuanto a sexo, edad, tamaño de hábitat o zona Nielsen. Y hoy os presentamos datos muy recientes que, como veis, el campo se hizo durante la segunda quincena de abril y os hemos querido ya presentar enseguida estos datos porque, como sabemos, las cosas pueden cambiar muy rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? Hemos dividido la sesión en 3 grandes bloques y luego uno de conclusiones o reflexiones finales. En la primera parte de la sesión vamos a hablar de cómo es o cómo vive el consumidor este nuevo escenario de incertidumbre y qué repercusiones tiene en la economía de su hogar. Y en la segunda parte de esta sesión vamos a hablar de cómo se vivió la Semana Santa para hacer esa proyección hacia el consumo veraniego, terminando, como os comentaba, en un bloque de reflexiones o conclusiones generales. Si empezamos en este primer bloque, vamos a hablar de la economía de los hogares precisamente en esta situación de incertidumbre y de cambio constante que estamos viviendo. Y esta situación de incertidumbre preocupa al consumidor, afectando también a su confianza en la economía. El primer dato que os quería mostrar es un poco esta evolución del índice de confianza del consumidor, un índice que saca el CIS ya desde hace muchos años, y aquí os presentamos la evolución desde antes de la pandemia, a finales de 2019, hasta la actualidad. De hecho, está a punto de salir el dato de mayo, que hay que ver cómo evoluciona. Y aquí lo hemos titulado una montaña rusa de sensaciones, porque podéis ver esta evolución desigual de cómo nos estábamos recuperando a nivel de confianza hacia finales de 2019, pero como después, durante la pandemia, como es lógico, vemos este valle en el gráfico con unos índices bastante bajos a nivel de confianza. Luego se fue recuperando este índice durante el 2021, durante el año pasado, veíamos ya porcentajes considerables, superando al 90%. Luego, esa bajada que vemos hacia finales de 2021 es debida a la aparición del Ómicron, que hizo también tambalear un poco al consumidor, pero lo relevante a destacar es esta caída de principios de año bastante pronunciada que nos situaba a niveles de confinamiento, a niveles de pandemia, y ese repunte, esa recuperación, que aunque el índice tenemos que decir que sigue siendo bajo, un 74%, pero esta recuperación que durante el mes de abril pues vimos que seguramente debido a las vacaciones de Semana Santa y el hecho de que todos tenemos ganas un poco de volver a salir y volver a la normalidad y recuperar la confianza en nuestra economía. Pero aún así, en general, el consumidor sigue teniendo nuevas preocupaciones o preocupaciones viejas que han vuelto a afectar al consumidor. Cuando le preguntábamos cuáles eran sus prioridades a nivel de preocupaciones, qué es lo que le preocupaba más a día de hoy, lo más mencionado era la inflación, la subida de precios en general, incluido el precio de la energía, pero también la salud de la familia, de amigos cercanos, más allá del COVID. También a raíz de la pandemia, el consumidor, pues como individuos, damos mayor importancia a la salud, ¿no? A nuestra salud, a la salud de nuestra familia. Es un valor que también hemos visto cómo se ha reforzado a raíz de la pandemia. Otros factores que también preocupaban, la situación de paro o la inestabilidad política internacional, pues derivada, como sabemos todos, del conflicto en Ucrania. Y haciendo foco en la economía de los hogares, 1 de cada 5 nos decían que valoraban mal o muy mal la situación actual en su hogar,
pues todas estas situaciones de inestabilidad han afectado a la economía del hogar, pero también les preguntábamos cómo veían la economía del país. Y curiosamente son muchos más, aquí veis, 2 de cada 3, que nos dicen que valoran la situación del país como mala o muy mala. Pues parece ser que valoramos peor la economía general en conjunto del país que la nuestra propia, ¿no? Que la de nuestros hogares. Y un poco pasa lo mismo cuando miramos la previsión en los próximos meses. Un 16% nos dice que cree que la situación económica de su hogar empeorará o seguirá empeorando, mientras que cuando le preguntábamos también por la situación del país, pues aquí vemos como 4 de cada 10 nos dicen que creen que la situación económica de España empeorará en los próximos meses. A nivel de ahorro, ¿qué es lo que hace también esta situación de incertidumbre? Que a pesar de que algunos pues, no hayan visto empeorada su situación económica, pero vemos como un 60% nos dicen que prefieren ahorrar pues, por lo que pueda venir, ¿no? Porque ya estamos todos un poco cautelosos en cuanto a la evolución de la economía o cómo pueden evolucionar las cosas. También vemos otro porcentaje de consumidores que nos dicen que ellos no han visto afectados significativamente sus hábitos de consumo y que no viven de la situación actual, creen que no es distinta a otras crisis o otras situaciones que hemos vivido, especialmente los más mayores, ¿no? Tiene sentido, pues los que ya tienen mayor experiencia nos digan que esto, pues seguramente será otra crisis más de las que han vivido y que por tanto ellos, hasta que no se vean afectados económicamente, si mantienen la estabilidad económica en sus hogares, pues no varían sustancialmente sus hábitos de consumo. En cuanto a los precios, esto sí que hace toda esta situación inflacionista, de incertidumbre, la situación económica de los hogares, hace que ahora el shopper se fije más en precios y promociones, que el precio sea una variable más importante en las decisiones de compra. Aquí sí vemos el evolutivo en comparación con el año pasado, vemos cómo cada vez son más los hogares que nos dicen que tienen más en cuenta el precio o las promociones que se puedan encontrar. ¿Y qué es lo que hace el consumidor ante esta subida de precios? Reaccionan de distintas formas, cada consumidor pues, se comporta distinto, incluso un mismo consumidor puede actuar de distinta manera. La mayoría nos dicen que ahora buscan más ofertas y promociones. El perfil promocionero de consumidores, podemos decir que está aumentando, especialmente los jóvenes nos lo dicen, pero también nos encontramos ante un shopper infiel. El 30% nos dice que ahora compra más productos de marca de distribución o incluso que va cambiando de marcas buscando las mejores ofertas. Pero también observamos cambios de comportamiento. Hay ciertos consumidores, especialmente los más mayores, que nos dicen que ahora gastan más. Al subir los precios, no han modificado su cesta de la compra y ahora pues el ticket final digamos que les está aumentando, están gastando más. Pero también nos encontramos ante un porcentaje parecido de consumidores que nos dicen que ante el aumento de precios pues se ven obligados a comprar menos para controlar más los gastos de su hogar. También queríamos ver pues, este incremento de precios que ya veíamos hacia finales del año pasado, el segundo semestre, pero que se ha acentuado, parece ser, a principios de este año, comparando con lo que hacían a principios de año, en enero o febrero, cómo han cambiado sus drivers de elección, sus motivaciones a la compra. Pues aquí vemos como la mayoría sí que nos dicen que se fijan más en precios y promociones, concretamente casi un 60% que se fijan más en precio y un 40% que se fijan más en ofertas y promociones, pero no queríamos dejar de mencionar de que más allá de la variable precio, hay otros factores que el shopper tiene muy en cuenta también en sus decisiones de compra y vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos, que es la calidad de los productos. La mitad de los compradores nos dicen que ahora se fijan más en la calidad de los productos que están comprando, especialmente los hombres, pero que también ahora los drivers de salud, ingredientes naturales o envases más sostenibles con menos plástico son drivers también importantes, aspectos importantes
que priorizan a la hora de realizar sus compras. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar este equilibrio entre este binomio de calidad y precio. Si bien es cierto que algo más de la mitad nos dicen que lo importante para ellos es poder comprar productos a buen precio, 4 de cada 10 también nos dicen que ahora son más exigentes con los productos que compran y que buscan la calidad por encima del precio. Pues, al final, la fórmula aquí está en cómo presentar la mejor relación calidad-precio a nuestro consumidor. Lo que os decía, hay variables o hay aspectos a los que el consumidor no quiere renunciar. Pese a la preocupación por el aumento de precios, que es verdad que está, la mayoría, este 70%, vemos que no deja de querer llevar una alimentación saludable y que busca seguir llevando una alimentación saludable. Por lo tanto, prioriza determinados alimentos en su cesta de la compra. Y lo mismo ocurre también con el factor sostenible. La mitad nos dice que, aunque el precio pues sí que es ahora un factor importante, todos aquellos aspectos relacionados con la sostenibilidad, como hemos visto antes, el tema de los envases, la reducción de los plásticos, pues siguen siendo importantes para estos consumidores. El 60% también nos dice que siempre que puede intenta incluir productos de proximidad o de productores locales en su cesta de la compra. Por lo tanto, no hay que perder de vista estas nuevas necesidades de este consumidor, ¿no? Un consumidor que tiene muy claro lo que busca en su compra. Aquí sí que podemos decir que el aspecto quizá que ha salido un poco más perjudicado de toda esta situación sería la innovación. La innovación sí que es cierto que pues, el consumidor quizás se va a una cesta de la compra donde incluye más productos básicos, no se fija tanto en los productos nuevos que salen al mercado. Y aquí, bueno, los más veteranos también podéis intuir qué es lo que os vamos a pedir ahora, y es que os voy a lanzar el primer sondeo, bueno, el sondeo de la sesión de hoy. Una pequeña pregunta que tengo para vosotros es ¿qué porcentaje creéis que falta en esta diapositiva? ¿Qué porcentaje de consumidores nos dicen que ahora optan más por los productos básicos en su cesta de la compra? Podéis ir clicando las distintas opciones que os aparecen en la pantalla, simplemente clicar qué queréis, que es un 30% de los consumidores, prácticamente 1 de cada 3, que es la mitad de los consumidores que nos dicen que ahora optan más por los productos básicos, o que es el 75% de los consumidores. ¿Qué pensáis? Si nos vais contestando, a ver si voy a ver el escrutinio que decimos siempre, a ver si llegamos al 80%, estamos casi. 79, 81, perfecto. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, está subiendo mucho. 2 segunditos y os muestro ya pues qué es lo que pensáis vosotros, que luego veremos si coincide con lo que nos ha dicho nuestro consumidor. Pues aquí podéis ver los resultados en la pantalla. La mayoría de vosotros, la mitad de vosotros, pensáis que es el 50% de los consumidores que nos han dicho precisamente que ahora incluye más productos básicos en la cesta de la compra. Pues vamos a ver ya los resultados y efectivamente la mitad de los consumidores nos han dicho esto, especialmente el público más masculino. Los hombres son los que nos dicen, igual que eran los que buscaban más calidad o daban más importancia a productos de calidad, también es cierto que se van más a lo conocido, a lo básico, y no se fijan tanto en aquellas novedades, en aquellos nuevos lanzamientos que hay en el mercado. Y aquí, si os parece, vamos a entrar en la segunda parte de la sesión de hoy y doy paso a mi compañera Rosario. Muchas gracias, Marta.
Pues bueno, después de todo este panorama que nos ha dibujado Marta, lo que queremos es hacer un ejercicio de proyección. Y para hacer ese ejercicio de proyección hacia el verano, nos queremos detener primero en cómo vivió el shopper la Semana Santa, porque hay muchos que dicen que lo que pasa en Semana Santa suele ser el preludio de lo que podemos encontrar en la próxima campaña de verano, que para la distribución y para el gran consumo es tan relevante, sobre todo para aquellos que tenéis pues establecimientos en los puntos más turísticos de nuestro país. Bueno, pues si vamos por el primero de los puntos y vamos a ver cómo vivió el shopper la Semana Santa, lo que vemos es que, a ver, vamos a ver, mm, no sé si podemos ir A ver. avanzando. Sí, a ver, espera. Creo que hay un problema con los mandos, Marta. No, ya está. Dale. Perdonad, esto es las cuestiones El del directo. directo, no pasa nada, ya está. Muy bien. Pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado en verano? Perdona, en semanas. Uy, perdón. En lo que pasó en el periodo de Semana Santa. Bueno, pues lo que hemos visto es que hay un porcentaje muy importante de los consumidores que se quedaron precisamente en lo que son sus residencias habituales durante esta Semana Santa, ¿no? Vemos que un 40%, prácticamente la gran mayoría de los consumidores se quedó en casa, sumando también un 38% que sí que, aunque se quedó también en su residencia habitual, sí que hizo pequeñas escapadas. Y esto lo complementamos con un 22% que sí que es verdad que se fue unos días fuera. Pero realmente la Semana Santa es un periodo donde la gran mayoría permanece en sus hogares o en sus residencias, en sus localidades de residencia, eh, por diferentes motivos. Sí que es verdad que hay un 43% que lo hizo por motivos económicos, por dificultades económicas o porque querían ahorrar, pero sí que es verdad que la Semana Santa es un periodo vacacional más casero, más de estar en nuestro entorno habitual, muy probablemente por lo que significa esta festividad en muchas localidades de nuestro país, ¿no? Hay muchos, como podéis ver aquí, un 20% de consumidores que lo que nos decían es que le gusta celebrar la Semana Santa en su entorno habitual por la festividad que esto representa, ¿no? Y también tenemos que quedarnos con ese efecto del cocooning, ¿no? Hay un 38% que nos dice que le gusta disfrutar de su hogar con familia y con amigos. Por lo tanto, ahí hay un efecto que también viene de la pandemia, que es ese placer de disfrutar y de estar en casa con la familia. Si vemos el porcentaje de esos que han pasado unos días fuera, lo que vemos es que principalmente también ha sido un turismo, por llamarlo de alguna manera, local, un turismo que se ha quedado aquí, un consumo que se ha quedado en nuestro país y que por lo tanto se ha podido disfrutar también en el entorno del gran consumo, porque solo el 8% ha salido al extranjero. Por lo tanto, habían ganas de salir. Se ha salido y además digamos que ese gasto se ha quedado en nuestro país principalmente. Pese a quedarse muchos en casa, esta Semana Santa pues realmente se ha recuperado el consumo. De hecho, hay buenos indicadores en la hostelería que así lo manifiesta. Y a los que les hemos preguntado en este barómetro, lo que nos han dicho es que un porcentaje importante, prácticamente 4 de cada 10, ha gastado más que el año pasado. A ver, esto era fácil porque realmente tenemos que remontarnos a hace un año y realmente hace un año es que todavía estábamos con restricciones a consecuencia de la pandemia. Y esto es el principal motivo por el cual estos han gastado más en comparación con el 2021, ¿no? Por lo tanto, esta normalización de la pandemia pues nos lleva a esas ganas de volver a salir, de volver a gastar. Pero también hay algunos que se han visto obligados a gastar menos y principalmente ese 2 de cada 10 que ha tenido esa dificultad económica, pues ha sido la gran mayoría porque ahora su situación económica en el hogar ha empeorado y eso pues hace que tengan que hacer un ejercicio de contención. Sí que es verdad que también hay un 14% que nos dice que, oye, yo prefiero ahorrar por lo que pueda venir, ¿no? Y eso ha hecho, digamos, que se favorezca ese ejercicio de contención.
Hay quien dice que la Semana Santa es el preludio de lo que puede pasar en verano y lo que podemos es concluir que ha sido una Semana Santa muy buena. Han sido meses muy buenos, tanto para la hostelería como para la distribución. Y hay quien dice que una Semana Santa muy buena nos lleva a un mejor verano. Por lo tanto, hay una visión optimista en el sector. De hecho, lo pudimos comprobar hace 2 semanas que celebramos el Congreso de Estrategia Comercial y Marketing y teníamos esa visión optimista de lo que puede ser el verano. Ese era el pensamiento, digamos, del sector. ¿Qué es lo que pasa en la mente del consumidor? Es lo que vamos a ver en este siguiente punto. Porque le hemos preguntado al consumidor precisamente qué es lo que piensa hacer o qué planes tiene de cara pues, a este verano que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido vemos que prácticamente 6 de cada 10 nos dice que tiene la intención de pasar algunos días fuera de casa. Por lo tanto, hay una perspectiva positiva en cuanto pues, a ese verano. Y solo prácticamente 2 de cada 10 se van a quedar en casa. Bueno, también tenemos un grupo de indecisos que todavía no sabe lo que va a hacer, si se quedarán en casa, saldrán, pero bueno, por lo que vemos, mayoritariamente hay un determinado optimismo y hay ganas de volver a salir y volver a retomar esa normalidad de antes de la pandemia. Bueno, si nos centramos en ese 59% o esos casi 6 de cada 10 que pasarán unos días fuera, hemos querido saber cuál es su previsión, ¿no? ¿Qué es lo que piensan hacer? Y volvemos a un periodo vacacional donde el gasto muy probablemente se va a producir en nuestro país, cosa que es buena noticia para el sector, porque solo un 19% prevé hacer turismo en el extranjero. Prácticamente la gran mayoría, más de un 80%, hará o turismo por España o se quedará en su segunda residencia. Por lo tanto, las zonas costeras y las zonas de turismo van a ser zonas donde este turismo local va a hacer su gasto y muy probablemente van a ser zonas donde las ventas van a ir muy bien. Por lo tanto, especial foco en la campaña de verano, sobre todo en la zona turística. Y estamos hablando del turismo local, no de el turismo internacional, que también se prevé que sea una campaña esta bastante positiva en cuanto a lo que es turismo internacional que venga a nuestro país. Por lo tanto, un buen pronóstico, sobre todo para las zonas costeras o las zonas más turísticas, sean costeras o no, donde se prevé pues que bueno, se produzca un gasto importante tanto de este turismo local como internacional. Y los que se queden en casa, esos que no tienen previsto pues salir fuera de vacaciones, la economía, volvemos otra vez al impacto económico en los hogares como principal motivo por el cual quedarse en casa. Lejos quedan esos porcentajes de miedo a la pandemia como principal restricción a la hora de quedarnos en casa. Y hay un 14% que también hay que tenerlo muy en cuenta, que es ese efecto de disfrutar del hogar y las familias que nos ha traído también esta pandemia, ¿no? Ese efecto cocooning de ahora tengo otro concepto del disfrute en el hogar y del disfrute en la familia que quiero pues seguir experimentando. ¿Vale? Lógicamente lo que está claro es que el levantamiento de las restricciones y normalizar la pandemia es lo que está suponiendo esa reactivación del consumo y así nos lo dice pues prácticamente la gran mayoría. De hecho, hay un 36% que tiene previsto gastar más que el año pasado precisamente porque la situación acompaña para poderlo hacer. Tenemos que remontarnos hace un año, estábamos en una situación distinta a la que estamos ahora, donde hemos normalizado la pandemia y donde gozamos de una situación de cero restricciones. Por lo tanto, eso es un indicador o un motivador o un acelerador del consumo. Y aquí lo vemos, para el 71% el año pasado no hizo nada por las restricciones y este año pues eso le motiva el prever que va a salir más, que va a viajar más, que va a consumir más. Por lo tanto, ese efecto es muy positivo. Al final, del 12% que tiene previsto gastar menos que el año pasado, es un motivo sobre todo económico o previsor por lo que pueda pasar y por lo tanto un ejercicio de ahorro. Que por cierto, los últimos indicadores de ahorro vuelven a indicarnos que estamos en índices muy altos en comparación con otros ejercicios. Por lo tanto, hay una parte ahí de contención de ahorro que también es capacidad de gasto disponible en algún momento por parte del consumidor. Bueno, pues
parece ser que ha sido una excelente campaña la de Semana Santa y nos lleva a un optimismo en cuanto a cómo afrontar la campaña veraniega que se acerca ya y que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Por lo tanto, buen pronóstico, por lo tanto, un foco importante de lo que son fabricantes y distribuidores en ese periodo, en esa campaña que tan relevante es para la distribución, tanto para los que están en zonas costeras como en zonas turísticas, que es un elemento fundamental. Bueno, y eso nos lleva a las reflexiones finales. Queríamos dejaros 5 mensajes que resume lo que hemos estado comentando tanto Marta como yo pues, en estos 30 minutos. Y la primera de las reflexiones que queríamos deciros es que para entender la situación actual vemos pues a un consumidor que está preocupado, que vemos que tiene falta de confianza en la economía en general, pero que es mucho más optimista con su economía familiar. Por lo tanto, estamos con un consumidor con altibajos. Marta hablaba de una montaña rusa de sensaciones, que sí que es verdad que está muy condicionado con los imprevistos, con las situaciones anómalas que estamos experimentando desde principio de año hasta ahora, con la situación inflacionaria, con la guerra de Ucrania, pero que tiene unas ganas de disfrutar, de volver a recuperar su normalidad, y eso hace que veamos esa montaña rusa de sensaciones. Por lo tanto, un consumidor preocupado, pero con muchas ganas también de volver a recuperar su vida anterior. Vemos dos tendencias resilientes al aumento de precios. Es verdad que el aumento de precio, la inflación, le preocupa muchísimo al consumidor, pero el precio, y esto es un mensaje muy importante, no es la única variable. Vemos que el consumidor busca calidad, y en esta calidad hay dos vectores fundamentales, que es su preocupación por la salud, sobre todo un consumidor que ha salido muy sensibilizado por la pandemia, que al final es una crisis sanitaria, y además todavía está muy preocupado por el cuidado del planeta. Por lo tanto, todo el tema de sostenibilidad también es muy importante para este consumidor, y no tenemos que dejar de trabajar esos dos vectores porque, bueno, pues hay un consumidor que todavía está pidiendo pues acciones en esa dirección, y sus demandas van en esa dirección. Importante el precio, pero sin descuidar lo demás. Tercer punto, back to basics. La innovación, hablaba Marta de que posiblemente está en estado de alerta. Bueno, ante una situación inflacionaria donde el consumidor disminuye su poder adquisitivo, a lo mejor la innovación puede pasar un poco más desapercibida, o puede ir a un segundo lugar por parte del consumidor, pero eso es algo que no podemos descuidar. Tenemos que ir con nuestras propuestas innovadoras al consumidor, porque hay muchos tipos de consumidores y hay muchos tipos de necesidades. Lo que tenemos es que acertar muy bien con lo que estamos pues mostrando al consumidor. Tenemos que tener en cuenta que uno de los principales factores por los que la innovación a veces no llega a buen puerto es porque la propuesta de valor no está bien acertada de cara, digamos, al consumidor. Por lo tanto, es un punto que tenemos que tener muy presente atendiendo a las nuevas demandas de ese consumidor. Y optimismo veraniego. Tenemos que poner el foco en esta campaña, una campaña muy importante para el sector, donde pues parece que hay pues una buena previsión, y tenemos que pues cubrir expectativa de esa buena previsión con una buena ejecución de esa campaña. Por lo tanto, el foco tiene que estar ahí, y bueno, ya veremos después la vuelta al cole, porque a lo mejor ahí tenemos ciertas dificultades. Hay quien apunta que el verano será muy positivo, pero quizás nos enfrentaremos a una difícil o un difícil momento de vuelta al cole, cuando los presupuestos de los consumidores hayan visto mermados después del periodo vacacional. Eso lo veremos en la siguiente ola, que esperamos poder contaros pronto, porque la que tenemos a día de hoy finaliza aquí. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Esto es lo que queríamos contaros tanto Marta como yo. Y ahora a disposición estos 10 minutos, si hay preguntas. Sí, yo he ido recogiendo un par de preguntas y así también nos damos tiempo por si alguien quiere mandar alguna más.
Hay un par de preguntas que habéis enviado que van en línea, un poco en la misma línea de preguntarnos si disponemos de estos datos sobre el verano, de la gente, porcentaje de consumidores que saldrán más al extranjero, saldrán más de viaje, con respecto a lo que ocurría prepandemia 2018-2019. Y aquí, lamentablemente, no tenemos el evolutivo de estos datos, ya que este barómetro en sí lo iniciamos en 2020. No tenemos esta comparativa. Como comentaba Rosario, sí se prevé un verano optimista, tanto a nivel de consumo interno como también de viajes, pero no tenemos el evolutivo para deciros lo que ocurría el año pasado. Con respecto al año anterior, que nos preguntáis ahora también, sí que es verdad que han mejorado, pero también debido lo que comentábamos antes, también a nivel de gasto, ¿no? Debido un poco a las restricciones que todavía había el año pasado, que justo estábamos saliendo de esas restricciones a la movilidad o que todavía algunos países o para algunas actividades te pedían vacunación o PCRs, pues eso también condicionaba un poco las actividades del consumidor. Por lo tanto, respecto al año pasado, que sí que lo preguntamos, sí que vemos una mejora, pero que puede ser también más debido al cambio de situaciones a nivel de restricciones. Lo que está claro es que el consumidor tiene muchísimas ganas de volver a recuperar esa normalidad y cualitativamente y no cuantitativamente porque no tenemos los datos, pero sí que parece que hay un vuelco hacia el turismo más local todavía hay más esa predisposición. Que hay unas ganas terribles por parte del consumidor de volver a retomar esa normalidad y que la caída de las restricciones está potenciando pues a ese comportamiento. Hay que ser prudentes porque, como comentábamos anteriormente, eso es el verano, pero luego habrá una vuelta después del verano y ese es un momento importante en el que tenemos que también poner el foco porque no se prevé que ante el exceso del verano luego podamos tener una vuelta al cole más contenida. También otra pregunta que, bueno, un poco relacionada con lo que haremos en verano, ¿no? Que hemos visto una diapositiva donde veíamos que el 59% nos decía que pasaría unos días fuera este verano y nos comentaban que las distintas opciones, los distintos porcentajes sumaban más de 100. Es decir, el verano también, como son más días, al final da para hacer pues varios planes. Y esta era una pregunta de respuesta múltiple que nos podían decir tanto que harían turismo por España como en las mismas vacaciones de verano que pueden pasar unos días en el extranjero o unos días en una segunda residencia también aquí en España. En Semana Santa ocurría lo mismo, lo que quizá los porcentajes no era tan evidente, porque como eran menos días en Semana Santa, pues la mayoría de consumidores o hacían una cosa o hacían la otra. En verano, como os digo, como disponemos de más días, sí que da para que podamos hacer pues distintos planes durante las vacaciones, no una única opción. Pero sí que os diría que yo creo que la mayoría también, y me incluyo, que hemos un poco redescubierto el turismo de proximidad, ¿no? El turismo nacional. Como decía Rosario, pues ahora también es una oportunidad para hacer turismo por nuestros alrededores o dentro de España. Pero seguimos viendo un porcentaje que nos dice que también saldrá al extranjero. No sé si nos queréis hacer llegar alguna otra pregunta. Y si no, pues ya lo dejaríamos aquí. Pues sí, veo que no está entrando nada más, Marta. Hemos cubierto timing, esta vez no nos hemos pasado, hemos respetado estas agendas que sabemos que son muy complicadas y como decíamos al principio de la sesión, a lo largo de los próximos días os haremos llegar la presentación para que podáis tenerla. Y como sabéis, seguimos con este barómetro y después del verano os podremos dar otra actualización de lo que está pasando en este shopper tan cambiante y que tenemos que trazar continuamente para poder identificar esos cambios y transformarlos en insights para poder llevar acciones en nuestras organizaciones. Así que sin más, muchísimas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Hasta la próxima.